Bueno, antes de ello, déjame decirte que para entender lo que es guerra espiritual, y máxime cuando se trata de alto nivel, porque a todos nos gusta lo pomposo, amén, de alto nivel, ¿sí? Y no nos conformamos con menos, ¿sí? Bueno, pues para entender lo que es guerra espiritual, amén, es necesario que primeramente nosotros comprendamos el término iglesia. Yo no sé qué pienses tú de lo que es iglesia. Amén. El concepto iglesia, el término iglesia encierra el concepto de reino. Amén. Un reino, ¿cómo te puedo decir? Invasor, amén, porque es el reino de los cielos, amén, con una cultura muy diferente a la cultura de los reinos de los cielos, de los reinos de la tierra, amén, muy diferente, y por eso chocan, amén, porque cada país o cada reino tiene su propia cultura. ¿Sí? ¿Y sabes quién es el que patrocina a todos los reinos de la tierra? El príncipe de las tinieblas. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, nuestra vida no era gobernada, ¿sí?, por nosotros, era gobernada por el príncipe de las tinieblas. Aunque nosotros decíamos, ¿sí?, yo no voy a hacer lo que aquel, el pastor, el líder, el que sea, yo no voy a hacer caso a lo que ellos me digan. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Amén. ¿Y sabes qué? La verdad es que Satanás, el príncipe de las tinieblas, ¿sí?, estaba gobernando tu vida. Por eso tenías malos pensamientos y a lo mejor los sigues teniendo, ¿sí? Porque no hay hombre perfecto, ni hay iglesia perfecta, pero el día que la encuentres y te vayas a aquella iglesia perfecta, tú la vas a echar a perder. Amén. Entonces era el príncipe de las tinieblas el que gobernaba nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, reconociendo que Él es nuestro Señor y reconociendo que Él es nuestro Salvador, porque no puede ser tu Salvador si antes primeramente lo tomas como tu Señor. ¿Y sabes qué implica eso? Que Él es el dueño de tu vida, que Él es el que debe de gobernarte y te gobierna a través de principios ya establecidos en su palabra. Amén. Y te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fíjate, un religioso utiliza métodos de este mundo, ¿sí?, para llevar, y máxime si es pastor, apóstol, profeta, qué sé yo, amén, los asuntos de la iglesia. Amén. Y por eso vemos pastores, profetas, evangelistas, maestros, a veces muy erguidos, pavoneándose. Amén, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas de aquí, de este mundo, y maldirigiendo a una iglesia, haciéndole poner sus ojos, ¿sí?, en las cosas de este mundo que son vanas, que se acaban. Amén. Y te voy a decir que son pocos los que verdaderamente están enriquecidos por la palabra, no porque conozcan la palabra mentalmente o conforme a la letra, no, es porque viven la palabra, porque cuando tú vives la palabra, entonces tú estás siendo enriquecido por la palabra, y ¿sabes qué? Vas a tener muchas luchas, amén, porque el reino de los cielos, amén, sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Vamos a parafrasearlo. El reino de los cielos
¿Sí? Di iglesia. Sufre guerra, sufre oposición. Amén. Porque es un reino invasor. Amén. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que si el hombre fuerte, que está confiado en sus armas, ¿sí?, vela por su casa y su casa está segura, pero que cuando viene otro mayor en poder que él, entonces lo ata, lo saquea y distribuye el botín. Amén. Este es Jesús. Ese castillo, esa casa, no es más que el mundo. Amén. Y a eso vino Jesús, a librar una batalla contra Satanás. Amén. Para establecer un reino. Amén. Con principios que son totalmente contrarios a los principios de este mundo. Amén. Y nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy apercibidos, porque hay mucho engaño. Amén. ¿Y sabes qué? A veces nosotros nos gusta, ¿sí?, oír, nos gusta ver las cosas que satisfagan nuestra carne. Y a veces esas cosas no son meramente el pecado, pero nos atraen las cosas materiales. Cuando estas cosas materiales ni siquiera las debes de buscar. Sí tienes que trabajar, amén, pero tienes que buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás te va a perseguir, te vas a topar con ello aunque te escondas. Amén. Amén. Pero fíjate nada más, hay un pueblo que anda en busca de las añadiduras. Amén. Anda en busca de las añadiduras, es decir, todas las cosas que tú necesitas en este mundo, cosas que tú necesitas para vivir un peregrinar, cosas que tú necesitas para que tú levantes una iglesia, para que tú sea financiado tu ministerio. Amén. Pero estamos extraviados. Amén. Y te voy a decir, estos no hacen guerra ni por ellos mismos. Están bajo los pies del enemigo. Amén. Estos pueden ser gente muy emocionalista, que agarran su garrafón de aceite y empiezan a esparcirlo por toda la ciudad, en las puertas de la ciudad, pero no tienen ningún respaldo de Dios. ¿Sabes quiénes son los que hacen guerra de alto nivel? Los que agradan a Dios. En esto será glorificado mi Padre. Amén. Los que aman mi palabra. Los que me aman guardarán mi palabra. Amén. Ese es el tesoro más excelso que tú puedes presumir. Pero ¿sabes qué? Vas a sufrir violencia. Vas a tener ataques del enemigo. El enemigo se va a levantar porque eres de la gente que se pasa las horas en oración. El enemigo se va a levantar contra ti porque le estás quitando almas. Amén. La palabra que tú hablas transforma vidas. Amén. Equipas un ejército por la palabra. Amén. Porque tú eres la evidencia de que Dios es fiel, ¿sí? En medio de las circunstancias más adversas, porque el enemigo viene contra ti con todo, ¿sí? Pero si tú te mantienes en la fe, parado sobre la roca inconmovible, y la roca es Cristo, y la roca es enseñanza, es doctrina, es evangelio, donde estás fundamentado. Tu fe está fundamentada sobre la roca. Amén. Y lo único que provoca Satanás, porque te quiere frenar, ¿sí?, es que
el Padre se glorifique más en ti, por cuanto permaneciste firme, por cuanto supiste esperar. Pero cuando no sabemos esperar, entonces empezamos a echarle, decimos aquí, amén, colmillo, amén. Ya no obramos conforme al Espíritu, ya obramos conforme a la carne, amén. Establecemos nuestro propio evangelio y por establecerlo así enseñamos y extraviamos a un pueblo, amén. Por eso, bueno, el hombre de fe, el hombre que ha tenido experiencias en batalla, estas experiencias en batalla es cuando tienes problemas, es cuando tienes pruebas, cuando pasas por desiertos, amén. Porque tú no eres un camello de asfalto, tú eres un camello de desierto, amén. Tú eres un hombre de guerra, ¿sí? Porque esta palabra te sostiene, porque esta palabra para ti es lámpara, porque esta palabra para ti es pan, porque esta palabra para ti, ¿sí? Espada ya dije, ¿verdad? Es espada, es lámpara, es pan. Es la espada del Espíritu. ¿Y sabes qué? Cuando tú estás lleno de esta palabra, entonces estás revestido de la armadura de Dios. Amén. No es que te levantes en la mañana y que me pongo las sandalias del Evangelio, me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, y empiezas a hacer una letanía de eso y ya estás armado de la armadura de Dios. No, esta palabra es la que te equipa. Esta palabra es el que te hace efectivo cuando vives principios de reino o cuando vives la cultura del reino. Amén. Entonces vas a ser efectivo, ¿sí?, en la batalla, amén. Y vas a equipar a un pueblo con principios de reino, amén. Tenemos el mejor de los ejemplos al más excelente, ¿sí?, de los ejemplos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, amén. La fe implica muchos elementos, pero quiero hablarte acerca de cómo es que fue el autor y el consumador. ¿Cuáles fue? No te voy a hablar de las 7 palabras últimas que habló el Señor. No, te voy a hablar de esas 7, la última. Amén. Porque Él dijo, consumado es. Amén. Y cuando dijo consumado es, estaba diciendo que Satanás había sido derrotado, que Satanás había sido saqueado. Amén. A Satanás se le arrebató el reino, el cetro con el cual regía a las naciones de la tierra. Amén. Él lo tomó. Amén. Pero también se abrió una puerta, ¿sí?, muy grande, alta, para que el más vil pecador que viene arrepentido de todos sus pecados y que recibe a Jesús como el Señor, como el Salvador de su vida, entonces entre, ¿sí?, a un reino muy diferente al reino de los cielos. Amén. ¿Y qué otra cosa sucedió ahí? Amén. Arrebató ese reino, ese cetro. ¿Y sabes qué? Lo hizo en la carne, porque Él participó de carne y sangre al igual que sus hermanos, para que en la carne, ¿sí?, derrotara a Satanás, aquel que tenía el cetro con el cual dirigía las naciones, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Y por qué venció él?
así en la carne. Amén. Él venció así en la carne porque Él nunca pecó. Por el que el aguijón de la muerte es el pecado, nos dice 1 Corintios 15. Amén. ¿Y sabes qué? Nadie pudo haber peleado una batalla contra Satanás, contra la muerte y contra el pecado. Nadie. Amén. Solamente Él lo pudo hacer, pero Él nos dio su victoria. Amén. Y aunque nosotros no somos perfectos, ¿sabes qué es lo que ve Dios en ti? Que tú te esfuerzas por cada día ser mejor que el día anterior. Y aunque la riegues en ese nuevo día, ¿sí? Tienes abogado para con el Padre, para que te levantes, porque Él ve la intención de tu corazón. Amén. Y tú, siendo obediente a su voz, a su palabra, ¿sí? Bajo esas condiciones vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Y tú vas a poder hacer guerra de alto nivel, porque todo empieza por uno. Esta palabra debe de gobernar mi vida. ¿Qué voy a andar echando? ¿Qué autoridad voy a tener contra toda fuerza del enemigo? Si esta palabra, porque evangelio es Cristo y Cristo es evangelio. Amén. Si no me gobierna esta palabra, ¿y sabes cómo se ve cuando esta palabra nos gobierna? ¿Sí? Porque hay cambios de actitud. Porque éramos una cosa cuando no conocíamos de Dios, pero ahora somos nuevas criaturas, ¿sí? En Cristo Jesús. Y tiene que haber cambios. Amén. Fíjate nada más, hago la pregunta: ¿quiénes pueden hacer guerra de alto nivel? Amén. No es el que se emocionó y agarró su garrafón de aceite. No es el que leyó, ¿sí?, el curso de guerra espiritual que tiene Juan Carlos. Amén. Y se aprendió los 5 pasos para ir a hacer guerra de alto nivel. No. Son aquellos que agradan a Dios. Amén. Los que agradan a Dios porque quieren vivir esta palabra, porque han amado la palabra. Amén. Han crecido en la palabra. Y ese crecimiento se hace notorio porque tú conoces a Dios. Amén. Mi pueblo pereció por causa de ¿qué? Por falta de conocimiento. Ahora, ¿cuántos conocen a Dios? Amén. Yo lo conozco, pero pregúntese cómo es que usted lo conoce. Porque leyó la palabra. Bueno, eso es un escaloncito. Amén. Conocer a Dios es conocerle en su carácter. Amén. Por ejemplo, yo puedo decir, yo conozco a Dios, pero lo conozco en su carácter, porque a Dios nadie lo ha visto. Amén. Y lo conozco en su carácter porque Él ha sido misericordioso para conmigo. Entonces, si yo lo conozco en su misericordia, ¿qué voy a hacer con mi prójimo? ¿Qué voy a hacer con mi enemigo? Voy a tener misericordia. Amén. Si tengo un enemigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amarlo. Estás revestido de Dios. Amén. Pero si no perdonas, si no eres benigno, si no tienes paciencia, ¿qué dices? ¿Que conoces a Dios? Amén. Llévese esto. Amén. Conocer a Dios es conocerlo en su carácter. Amén. Porque así es como verdaderamente Jesús se está formando en mí. Y cuando tengo el carácter de Cristo, entonces tengo los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y cuando tengo los frutos del Espíritu Santo, entonces tú vas a ver a Jesús en mí. Amén. Pero a veces vemos al vil demonio. Amén.
¿Sí o no? El hermano anda pero bien enojado, anda echando pestes. Amén. Se deshermanó. ¿Sí? Y por nada. Amén. El hermano es bien orgulloso. El hermano es bien petulante. El hermano se pavonea. ¿No conoce a Dios? Pero sí echa aceite, Amén. Pero sabe todos los pasos, todos los puntos doctrinales. Amén. Para confrontarse contra el mismo Satanás. Satanás nada más lo pudo derrotar nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor un chucarrero por ahí que se nos viene, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crecer. ¿En qué sentido? En el conocimiento de Dios. Amén. Para así poderlo representar. Amén. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y creeremos. Y les dijo el Señor, tanto tiempo, cabezones, he estado con ustedes y no conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo era la manifestación misma del Padre. Amén. Lo estaba representando. Pero ahora nosotros somos representantes con la ayuda de la palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Somos representantes de Cristo. Amén. Y nosotros estamos haciendo una convocatoria, ¿sí?, al mundo, porque nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos o os decimos, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces nosotros somos representantes de Cristo, ¿sí? Y nosotros ya somos parte del reino, los que así queremos actuar. Amén. Siendo obedientes a su palabra y la palabra trayendo transformaciones. Amén. Porque ¿cómo vamos? Porque un reino, y el reino de los cielos, ¿sí?, es expansivo, es conquistador, y se conquista con nuestras armas de milicia que nosotros hemos recibido de Cristo, con amor, con misericordia, con paciencia, con benignidad. Amén. Con templanza. Y templado es aquella persona que no se enoja por cualquier cosa y que dice, yo soy fuerte de carácter, hermano. Eres debilucho por cualquier cosa, explotas. Pero el que es templado, amén, aguanta muchas cosas. No se vuelve bocón, amén, porque le hicieron algo. ¿Sí me estás entendiendo? Y estas armas de milicia, el amor, la misericordia, la templanza, etcétera, 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 son con las que podemos conquistar. Amén. ¿Cómo se conquista al odio? Con amor. Amén. Al que es impaciente y desesperado, con paciencia. Amén. Pero porque estás viendo a uno de tus líderes, estás viendo a un hombre que quiere agradar a Dios, que sufre pérdidas por amor a su nombre, que disimula agravios, porque es un hombre espiritual. Amén. ¿Sí? Pero el cristiano carnal, fíjense, hay 3 niveles. Amén. ¿Cómo estaba hecho el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés levantar? Amén. Había un atrio. El atrio tiene que ver con la carne. Amén. Porque nosotros también somos ese templo, o ese tabernáculo, o esa casa, como me quieras entender. ¿Sí? Esta carne que tiene pleito continuo contra el espíritu. ¿Sí?
porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una batalla, amén. Pero el que tiene que prevalecer es el espíritu. Y estoy hablando del espíritu del hombre, con la ayuda del espíritu de Dios, amén. Y con la ayuda de esta palabra, que cuando nosotros la creemos es porque la hemos comido, y esa palabra nos fortalece, amén. Nos transforma a su imagen y a su semejanza. Entonces, pero fíjate, cuando somos cristianos carnales, y todos empezamos así, ¿sí? El problema es que pueden pasar 20, 30 años, amén, y seguimos siendo cristianos de atrio. La entrada, estamos a la entrada. Hay otros cristianos que son cristianos que han llegado hasta el lugar santísimo, ¿sí? Y este es el cristiano almático, ¿sí? Y el cristiano almático actúa porque siente la presencia de Dios. Cuando no siente la presencia de Dios, no actúa, no hace la voluntad de Dios. Y empieza, ay, mi Israel ahora estuvo muy seco, ay, la palabra le faltó algo, algo están haciendo mal, amén. Empezamos a buscar culpables, cuando el culpable es uno, porque somos cristianos, sí, que se dejan mover por circunstancias. Pero fíjate, el hombre espiritual que tiene autoridad y que tiene poder, no se mueve ni por la carne, no se mueve ni por la emoción, o es almático. Este se mueve porque la palabra de Dios dice, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice. Otra vez daba una exhortación, porque veía poca gente en la iglesia. Les decía, miren hermanos, yo no tengo por qué decirlo, pero Dios lo sabe, ¿sí? Y otra vez van a decir los hermanos, va de nuez. Me caí desde ahí, una escalera se resbaló, ¿sí? Y ahí vengo, caída libre, y son 6 metros, amén. A las 2 no le dije nada a mis hijos, ¿sí? Yo fui a la Cruz Roja, me llevaron, claro, de cuervito, ¿sí? Pero a las 2 horas ya le hablé a mi hijo Jacob y le dije, Jacob, ¿puedes darle enseñanza el día de hoy? Y me dijo, papá, hoy no puedo porque tengo exámenes, porque él estudia. No, entonces está bien, yo la doy. 2 horas ya estaba dando una enseñanza, un discipulado, amén. Y eso hubiera sido una buena justificación como para darme unas vacaciones del Señor, o fuera del Señor, estar ahí en la camita. Es que mi pie, ¿sí? Y la gente me comprendería. Pero fíjense, cuando yo caí, yo le dije a Dios, Señor, primero lo alabé, así, a voz en cuello, porque tuve temor, ¿sí? Sentí adormecido por acá, mis pies adormecidos, ¿verdad? Pero yo lo empecé a alabar, amén. Y después de terminar de alabarlo, yo empecé a hacer declaraciones. Y después de hacer declaraciones, yo le decía, Señor, yo no quiero estar tirado en una cama. Señor, yo quiero que tú te glorifiques, amén. Pero según sea tu voluntad, chueco, quebrado, en silla de ruedas o no, yo te voy a servir, amén. Eso es guerra. Amén. Entonces, ahí tuve la oportunidad de mostrar algo de fe. Amén. Fíjense, hay una hermana, no les voy a decir de dónde es,
tiene una hija enferma de cáncer. Y ella dice, no, es que yo tengo fe de que Dios la va a sanar. Amén. Y yo tengo, pero mucha fe, hasta las chanclas, ¿sí? Y ¿sabes qué? Muchos queremos tener mucha fe, pero para ser prosperados económicamente, para que mi hijo que esté enfermo sane de manera milagrosa. Pero tendremos fe para cumplir con el compromiso con Dios. A veces tenemos fe para lo que nos conviene. Amén. Pero no queremos tener fe para el compromiso con Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Pero estos son los que pueden hacer guerra de alto nivel, porque no se mueven porque les dolió el callo, qué sé yo. Amén. Se mueven por obediencia. Y cuando tienen ataques del enemigo, amén, estos son obedientes a Dios. Amén. Y atienden al compromiso. Aquí hay un hermano bien lindo que yo veo mucha fe. Amén. Él enseña aquí a danzar, ¿sí? Y a veces venía desde Monterrey porque tenía un compromiso con sus alumnos, sus discípulos de la danza. Amén. Yo decía, híjole, qué tremendo, yo quisiera de esa fe. Amén. Pero te fijas que hay un pueblo, ¿sí?, muy emocional, un pueblo carnal que tiene mucha fe, pero mucha fe para lo que le conviene. Amén. Para que en este año, Señor, yo declaro que viene el carro y te voy a sembrar mi bocho. Te voy a sembrar mi bocho porque yo espero un Cadillac. Porque si siembro un carro, obviamente va a venir un carro. Porque si siembras una semilla de manzano, ¿qué te va a dar? Manzanas. Y manipulamos con la palabra. Y ahí está el pastor rodeado de muchos carros. Porque a veces podemos llegar a eso. Amén. ¿Sabes qué? Te están haciendo poner tus ojos en las cosas naturales. Amén. Y muchos se agarran de la visión de Abraham. Es que pídale, hermano, y pídale con detalles como Abraham. Amén. Y pídale el color, la marca, y que sea 2016, aunque esté en el 2014. Amén. ¿Y sabes qué? Eso se puede llegar a dar. Amén. Pero mira, ¿por qué no decir, mi amado hermano, usted como ha resucitado juntamente con Cristo, usted pone los ojos arriba? Amén. Vea las estrellas y cuéntelas si las puede contar, porque así será su descendencia, así serán sus hijos. Cuente la arena de la mar, si la puede contar, porque así serán sus de multitud sus hijos. Amén. Esas son cosas espirituales, mi chavo. Amén. Que nada tienen que ver con lo terrenal. Eso es vano. Amén. Y así, ¿verdad? Y se está levantando una iglesia frívola. Amén. Una iglesia como que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tiene necesidad de nada, ¿sí? Que lo tienes todo. Sí, pero yo te digo que tú eres un miserable, ciego, pobre, desnudo. Se lo dice a una iglesia frívola. Amén. Y le dice, te sugiero, te recomiendo, compres de mí oro refinado. Amén. Y pongas colirio en tus ojos. Amén. Entonces fíjate nada más, a veces como pastor yo puedo confundir a un pueblo dándole un alimento adulterado. Amén. Pero
Yo te digo, amén, hay que ser muy valientes para ser obedientes a la palabra, porque Dios te prueba, porque hay tiempos de carencias, ¿sí? Y tú no vas a hacerle manita de puerco a la congregación, porque la congregación no te llamó. El que te llamó fue el Señor, y es el Señor el que te va a patrocinar. Amén. El Señor, si te llamó, es el que paga. Pero ¿qué tenemos que hacer en los momentos de prueba? Humillarnos delante de la presencia de Dios, glorificar su nombre, decirle: Señor, tiempo para ayunar, tiempo para vivir una vida de escasez, pero sé que aquí tú me estás enriqueciendo, sé que aquí tú me estás sobreabundando en este pan, en esta palabra. Amén. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Sí? Que son los hombres de fe, no conforme a su fe de conveniencia, amén, sino una fe de compromiso a la palabra, y que usted se sienta bienaventurado cuando Dios lo prueba, que pueda decir como Pablo y Silas, que estuvieron en el cepo y no recuerdo, pero parece que fueron azotados, pero a la medianoche, ¿qué? Cantaban, alababan a Dios, y después Dios los liberó. Amén. Pero ellos llegaron a decir: nos sentimos indignos de padecer por causa de Cristo. Amén. Fíjate cómo debemos de reaccionar en esas oportunidades, porque eso es guerra, mi chavo. ¿Ah? Y empieza por ti. Amén. Y puedes hablar con convicción y puedes decir: mi Dios ha sido fiel. Aunque he pasado por valle de sombra y de muerte, Él ha estado ahí a mi lado. Aleluya. Así es como se cierran las bocas de leones. Así es como se echan en fuga ejércitos. Amén. Así es como se derriban gigantes tomados de su mano, y por donde quiera que Él te lleve, amén, y hablas con esa convicción. Y aquellos que reciben la palabra, amén, ya no son de los que están chillando, alabando más al diablo que a Dios, porque y eso que soy tu hijo, y eso que soy príncipe de tu pueblo, amén. Y amargura, resentimiento, y celando a aquel que está siendo prosperado así. Amén. Estás perdiendo batallas. Amén. Estás perdiendo batallas. Que haya momentos de lágrimas, las va a haber, pero Él es tu fuerza, Él es el que te sostiene. Amén. Porque en esas batallas están cayendo tus gigantes, y lo que va a hacer Dios es que te va a promover. ¿Qué fue lo que pasó con aquellos 3 amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego? Que el Señor ahí estuvo, porque vio a uno que era como el ángel de Jehová. Amén. Que cuando salieron del horno de fuego, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Los promovió, los puso en un lugar de mayor eminencia en el reino. ¿Quieres ser promovido en el reino del rey? Vas a ser probado, y para ser promovido tienes que encontrarte aprobado. Amén. Y entonces sí, peleaste batallas. Amén. Y vas a instruir a tus hijos naturales, ¿sí? Y después de esos hijos naturales, Dios también te va a encontrar aprobado, y vas a tener hijos espirituales. Amén. Pero los vas a instruir bien. Amén. Y vas a levantar un ejército bien equipado,
por la palabra, porque el que está al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es estar, ¿sí?, revestido de Dios. Amén. Con unciones, con poder de Dios. No tratando de llamar la atención de uno, haciendo tu show. Amén. Y usando a Jesús como una excusa para levantar tu nombre o para levantar tu reino. No, humillado, aprendiendo de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y encontraréis descanso. El orgulloso no encuentra descanso. El orgulloso está cegado, no puede tener una revelación, porque Dios atiende al sencillo, al humilde, y ahí lo tiene en su regazo. Amén. Y le muestra sus secretos más escondidos. Amén. Y lo levanta en su debido momento para que equipe a un pueblo. Dios va a levantar un pueblo, va a levantar un ejército. Dios se va a glorificar en el área de la laguna. Amén. Bendito su nombre. Amén. Así es de que estás entendiendo que no es del que quiere, ni del que corre, ni del que echa maromas. Amén. Sino aquellos que agradan a Dios. Amén. Que sientas carga verdaderamente por tu ciudad, porque guerra de alto nivel implica, ¿sí?, territorios. Pídeme por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto fue Jesús. Jesús lo ganó todo en la cruz del Calvario. Amén. Despojó a nuestros enemigos y repartió el botín. ¿Sabes cuál es el problema? Que Él reparte el botín. Amén. Pero nosotros, por no saberlo administrar, por no poderlo retener, algo nos pasa, porque así es como Satanás roba. Amén. Nos roba la bendición con que fuimos bendecidos. Acuérdate, Adán y Eva, ¿sí?, fueron saqueados. ¿Cuándo? Cuando fueron engañados y cayeron en el engaño. Y ahí se perdió un reino. No perdieron cualquier cosa, y las consecuencias las hemos venido sufriendo nosotros. Amén. Pero Él ha venido a restaurar todas las cosas. Amén. Y Él va a reinar, porque ese fue la promesa de Dios para aquellos primeros padres. ¿Sí? Va a reinar por 1000 años. Ahorita estamos reinando de manera espiritual. Amén. Pero viene un tiempo de plenitud cuando Jesucristo venga por segunda vez junto con todos sus santos. Pero mientras que sus santos están ahí en un banquetazo llamado las bodas del Cordero, aquí Dios va a estar limpiando la tierra. Amén. Y la máxima de esa limpieza es cuando Él descienda con su ejército de santos. Ahí va a estar usted, si se esfuerza y si es valiente. Amén. Porque esto es para el que venza. Y acuérdese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis de manera continua: al que venciere, yo le daré revelación, a comer del árbol de la vida. Al que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Al que venciere, yo haré que se siente en mi trono como yo. ¿Y para qué se sienta uno en un trono? Para reinar, ¿sí? Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que venciere, esta es una batalla, esta es una lucha. Amén. Donde está en juego tu alma. Amén. ¿Cuántos son salvos? Y mucho alboroto, mucho ruido y pocas nueces. Amén. No, pelea la buena batalla de la fe. Derriba tus gigantes. Amén. Porque solamente un conquistador, solamente uno que se ha conquistado con la ayuda de Dios,
con la ayuda de la palabra, que es lo mismo, Cristo, amén, aquel que sea conquistado, entonces va a ser un conquistador, amén, aquel que ha sido restaurado por la palabra a su imagen y su semejanza, entonces también va a ser un restaurador de portillos, de calzadas, de ruinas, de muchas generaciones, amén. Y tu galardón va a ser muy grande en el reino de los cielos, amén. Entonces fíjate que esto no es de emociones, esto no es de religiosismo, esto es de una batalla de la fe, amén. Y Satanás te derriba porque estamos en medio de una batalla, como dice la escritura, que se me vino: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, ahora me espera un galardón grande, amén, que a mí y a todos aquellos, amén, el Señor tiene para nosotros, amén. Entonces, fíjate, es la batalla de la fe, ¿sí? Satanás, ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Cuando Satanás te roba la fe, te llamabas, te robó, estás muerto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no agradaste a Dios. ¿Quiénes van a pelear la guerra de alto nivel? Los hombres de fe, amén. ¿Y quiénes son los hombres de fe? Los que agradan a Dios, amén, los que agradan a Dios. Entonces ahí está nuestra batalla y nosotros debemos de regocijarnos. ¿Por qué cree que decía Pablo, sí, que nos gocemos en nuestras tribulaciones? Porque ahí hay botín, ¿sí? Dios va a levantar una gran cosecha, ¿sí? A través de una iglesia madura. Porque si la gloria de Dios fue grande en los tiempos de una iglesia niña, recién nacida, esto es en los tiempos de Pablo, imagínate lo que Dios va a hacer en estos postreros tiempos a través de una iglesia que ha mamado los pechos de muchas generaciones, amén. Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, amén. Y Dios va a manifestar su brazo poderoso. Y cuando Dios muestra su brazo poderoso, nos enseñaba Jacob, esto es pirateado, amén, ¿sí? Es porque Él va a exhibir su poder a través de la iglesia. Y decía yo el domingo que el brazo armado del Dios Todopoderoso es su iglesia, amén. Porque dice la palabra en Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha de manifestar el brazo de Jehová? Amén. Se manifestó en Jesús, pero fíjate, Cristo se está multiplicando en muchos, amén. Y yo espero que se multiplique en ti, amén. Porque eso fue el propósito de Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo: tener una familia de hijos y de hijas que se parezcan a Jesús. Pero lengua larga, chisme por aquí, chisme por allá, murmuración, hablando del pastor que es feo cuando es guapo. Mentiras, amén. Bueno, el Señor, ¿sí me está entendiendo? Ni por ti ni por tu familia, el ejemplo que estás dejando, la imitación que van a tener tus hijos, amén. Entonces todo empieza por nosotros, amén, para después nosotros conquistados con la ayuda de Dios. Porque el peor de tus enemigos no es Satanás, ese ya fue vencido en la cruz, es tu misma carne, amén. Y tú tienes que luchar contra tu carne, porque la carne
también tira patadas y se puede enseñorear de nosotros. Amén. Por eso es importante que haya enseñanza de lo que es verdaderamente guerra en el espíritu y que empieza por nosotros. Amén. Para que tú seas un enviado de Dios, pero bien formado. Porque si no estás bien formado, vas a llevar confusión. Amén. Hoy mi hijo Jacob salió y va a hacer una gira de un buen tiempo. Amén. Y él lleva la misma enseñanza que aquí, ¿verdad?, estamos dando. Amén. Y es lo que yo les digo, para que no perdamos la brújula. ¿Sí? Se trata de ser restauradores para volver a las sendas antiguas. Pero hay ahorita una comezón de conocer cosas nuevas, novedosas. Amén. Estoy viendo una hermana que me prestó un libro. Y ese libro habla en primera persona, como que Dios lo escribió a través de un hombre, pero casi en su gran mayoría. Y se llama, no quiero ofender a mi hermana, pero esto es bueno tocarlo, ¿sí? Dice el tercer evangelio. Y cuando yo oí el título dije, ay, canijo, el tercer evangelio. Entonces, testamento, sí, el tercer testamento, perdón, sí, evangelio. Ok. Y bueno, es que para que haya otro testamento, pues tuvo que haber otro testador y que éste muriera para que fuera efectivo ese testamento, ese tercer testamento, porque hay dos testamentos según la palabra de Dios. Un testamento, sí, que fue sellado con sangre de machos, de becerros, de ovejas. Amén. Fue sellado con sangre y era poderoso. Amén. Pero el segundo testamento, ¿sí?, que es por gracia, fue sellado por la sangre de Jesucristo. Porque Moisés tomó la sangre de los machos cabríos y ovejas y becerros y echó sangre sobre los vasos. Amén. Y también los vasos somos nosotros, pero también sobre la palabra. O sea, que esta palabra, ahí lo que está diciendo es que esta palabra se tiene que hacer uno conmigo. Y así es como se va a ver a Jesús en mí, porque esta palabra se hizo uno conmigo. Y por eso tengo oposición, porque Satanás lo que no quiere es que esta palabra se haga uno contigo. Porque en la medida que se está formando Jesús en ti, entonces tú vas a ser un arma poderosa en las manos de Dios. Amén. Entonces sí vas a reinar, amén, sobre toda fuerza del enemigo. Y no vas a tener que ir al Everest o ir a un lugar. Desde aquí puedes atar, desde aquí puedes derribar. Amén. Amén. Y cuando tú derribas principados, porque tiene que ver la guerra de alto nivel con principados, gobernadores, potestades, huestes en los lugares celestes que gobiernan a nuestra ciudad, que gobiernan a nuestro país. Amén. Y si tú quieres ser un hombre de guerra de alto nivel, tienes que convocar a un pueblo a la oración y hacer declaraciones no frívolas, o declaraciones conforme al corazón de Dios. Amén. Y cuando esos principados, gobernadores, huestes, potestades caen, entonces va a haber una gran cosecha. Amén. No puede haber botín, porque el botín son las almas principalmente. Amén. No puede haber botín si no hay batalla, si no hay unidad. Amén. Porque no se trata de quién es más y quién es menos, se trata de una unidad. No se trata de echarle montón al diablo. Miren, un hombre, Eliseo, estaba rodeado de ejércitos, ¿sí? Y Eliseo es el hombre espiritual, el hombre maduro, el que ya caminó. Amén. Pero estaba un Jesse o Jesse, como lo quiera llamar. Amén. Que estaba aprendiendo.
Y nada más veía los ejércitos y estaba temeroso por 5 buenas razones. Amén. Pero el hombre espiritual le dijo: Señor, abre sus ojos y que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Acuérdate que hay un toro o un buey, amén, que se le pone un yugo a un becerro, a un ¿qué? Sí, el yugo es lo que los atraviesa, amén. ¿Y cómo es aquel becerro joven, retobón? Se quiere quitar aquel yugo a como dé lugar, pero por la fuerza del buey, amén, maduro, sí, lo arrastra, porque lo está enseñando a arar, porque por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Amén. Y cuando no hay bueyes, entonces escasea el grano. Amén. Fíjate lo que está diciendo ahí. Dios necesita gente madura, que haya aprendido y haya aprendido bien. Amén. Para poder dirigir a un pueblo, ¿sí? Y se levante un ejército poderoso. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas si verdaderamente estamos trazando bien la palabra. Amén. Y yo no te voy a decir que soy la gran cosa, pero a mí Dios me ha hecho un hombre de oración. Amén. Desde que empezó esta iglesia, amén, en veladas, buscando a la gente por un lado, por otro, me daban la vuelta, les sacaba la delantera, amén. Pero aquí siempre ha habido oración. Te digo esto porque los visitaba en sus hogares. Bueno, no vienen, yo voy, amén. Pero ahora hay una buena iniciativa de 4 horas diarias, amén, de oración, humillándonos delante de la presencia de Dios, orando por todos nuestros hermanos, amén. Sabes que el sumo sacerdote, ¿sí? Y esto nos dice el libro de Hebreos, amén, que intercede como sumo sacerdote por los extraviados, por los confundidos, amén. No los critica, amén. Ora por ellos y pide misericordia ¿sabes qué? Hay muchas oraciones también para todo el pueblo, para los pastores aquí en la laguna. Si están o no están, hay oraciones, y vive Jehová en cuya presencia esté hoy, que estoy orando por el pueblo de Dios, que estoy orando por las iglesias, que estamos orando por los pastores. Amén. Es lo que estamos haciendo. Y no para hacernos los más famosos, la iglesia más guau. No. Él es el más guau y Él es el más famoso. Amén. Así tenemos que verlo. Amén. Y que si Dios te usa por su gracia, por su misericordia. Amén. Y cuando Dios se manifieste, lo único que vamos a decir es: nos humillamos delante de su presencia, porque yo no era nada. Amén, dice un corito, ¿sí o no? De Guatemala. Amén. Así es nuestro Dios. Entonces, aprende el arte de la guerra. La guerra se hace con sabiduría. Esa sabiduría está aquí. Solamente quiero leerte algo para fundamentar, ¿verdad? Colosenses 2, del 13 al 15. Amén. Esto fue lo que Dios hizo en la cruz. Amén. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, la pelea que peleó el Señor por nosotros, su botín, amén, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Ahí llevó nuestros pecados en la cruz.
Y despojando, el 15, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Amén. Entonces, ahí es donde nace un reino, en la cruz. Porque acuérdese que fue aquel soldado, ¿verdad?, para adelantarles la muerte, quebrándoles los pies, porque era el día de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Pascual, el que pasa por alto, el que perdona el pecado de un pueblo a causa de su sangre expiatoria. Amén. Esa era la tercera cosa que me faltaba, porque de aquí nace la iglesia. De aquí nace el reino de los cielos que Él vino a establecer, y nosotros somos los súbditos, somos los siervos, si somos obedientes a estas palabras y no nos dejamos extraviar por fábulas, no nos dejamos extraviar por gente que tiene sus ojos más puestos en las cosas terrenales y vanas que en las cosas de arriba. Amén. Entonces, para que tú seas de los valientes y derribes argumentos humanos, derribes argumentos que se han introducido en la iglesia, porque tú amas a tu Señor y amas a su pueblo y eres un intercesor. Amén. Entonces, bueno, la invitación, seguramente mañana va a haber secretos escondidos, amén, que nos van a ser revelados por medio de hijos de Dios, que yo digo, bueno, no son a lo mejor buenos oradores, pero Dios se les revela, Dios les habla, amén, y nos edificamos unos a otros, amén. Y yo quiero que tú seas edificado, porque Dios mañana nos va a hablar. ¿Y sabes qué? Va a haber imparticiones. ¿Sabes qué es impartición? ¿Sí? Que lo que viene de Dios y canaliza a través de hombres de Dios te potencialicen, amén, que tú tengas lo que un Juan Carlos tiene, amén, y tenemos que ser humildes para recibirlo, amén. Así como cuando también se tiene la oportunidad de un siervo de Dios que no es palabrero, amén, que tiene un caminar de cruz, que tiene un caminar de arrepentimiento, que tiene un caminar donde está agradando a Dios y ha acumulado tesoros, amén, y que los reparte, amén, porque bendice así al pueblo de Dios, atavía a la novia y se goza con el novio, no la enamora, amén, se goza porque la novia está siendo adornada y ataviada para las bodas del Cordero, y se hace un ladito como un buen eunuco, amén, y ve la sonrisa de su Señor y se goza con el esposo o con el novio, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.